Hola, antes de comenzar el episodio me gustaría recordarte que he publicado 3 libros. El primero se llama Computación y Programación Funcional, que fue publicado en 2021 y es un libro que trata la programación funcional desde un punto de vista teórico y práctico. El segundo se llama Mentes Geniales, la vida y obra de 12 grandes informáticos. Esta es una obra que repasa la historia de hombres y mujeres que fueron relevantes en la historia de la computación. Y el último, el más reciente, se llama Principios de Programación, donde explico una nueva forma de entender la programación a través de 8 conceptos. Todos estos libros se pueden encontrar en librerías en España o en Amazon, y también en Latinoamérica se puede encontrar a través de Mercado Libre y Busca Libre. Para más detalles pueden visitar mi sitio web camilochacon.com. La conversación siguiente es con Manuel Rubio Sánchez, académico de la Universidad Rey Juan Carlos, con años de docencia en el área de algoritmos, para conversar sobre uno de los temas más fundamentales de la programación, la recursividad, el tema de su excelente libro, y además sobre cómo es la vida académica. Esta es la entrevista más larga del podcast, pero es insuficiente, pues hemos hablado de temas tan interesantes que estoy seguro que a cualquier informático le va a encantar. Lo primero que se me viene a la mente después de terminar la entrevista fue el valor de los fundamentos, el valor de la matemática. No se olviden de suscribirse a este podcast. Hola Manuel, un gusto tenerte por aquí. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. No, para mí es un gusto. Yo estoy seguro que los oyentes se van a estar totalmente contentos de escucharte, porque hay muchas cosas interesantes que me gustaría preguntarte. Para empezar, tú escribiste un libro sobre la programación recursiva. La recursividad, para cualquier persona que estudia informática, es un tema clave, sobre todo en la programación. No tan solo para entender los algoritmos básicos, sino también para entender los algoritmos más avanzados. Entonces, me gustaría comenzar por el inicio, por la parte principal, por la esencia, ¿no? ¿Qué es la recursividad y por qué te surgió el interés por estudiarla más a fondo? Bueno, pues la recursividad, si le preguntas a cualquier informático, te va a decir que la recursividad es lo que ocurre, o es una propiedad de los métodos, de las funciones, que es cuando se llaman a sí mismos, cuando se invocan a sí mismos. Esa es la recursividad. Casi cualquier informático te daría esa respuesta, ¿no? Pero es una respuesta un poco limitada, porque la recursividad, digamos, es mucho más. Sobre todo, la recursividad es una forma de resolver problemas. Es una nueva forma de pensar. Es una estrategia realmente de resolución de problemas. Y por tanto, es una estrategia de diseño de algoritmos. Yo destacaría esto. Y luego, pero bueno, casi cualquiera te va a decir qué es lo que ocurre, digamos, cuando una función se llama a sí misma. Y bueno, es como... es la idea de definir conceptos, entidades o definir cualquier cosa en términos de sí mismo. Y es más o menos lo que nos decían en el colegio que no podíamos utilizar o sea, en los diccionarios, por ejemplo. ¿Vale? Claro, nos decían, ¿no? Si quieres definir un concepto, no puedes utilizar la misma palabra dentro de la definición. Bueno, pues la recursividad es precisamente eso. Y te voy a poner un ejemplo, ¿no?, que es muy curioso, que es el de... luego yo siempre lo cuento en clase, que es el definir los descendientes de una persona, ¿no? ¿Cómo definirías esto en un diccionario? ¿No? Entonces, pues dirías, bueno, pues los descendientes de una persona pues son los hijos, los nietos, los bisnietos, etcétera, etcétera. Entonces, ahí, en esa definición, bueno, pues no es del todo precisa porque tienes el etcétera, etcétera. Y sin embargo, utilizando recursividad, puedes definir el concepto perfectamente, ¿no? Y en concreto, pues es así de sencillo. O sea, los descendientes de una persona
son los hijos más los descendientes de los hijos. Y esa definición es perfecta. He vuelto a utilizar la palabra descendiente, pero no pasa nada. Si aplicas, digamos, la definición una y otra vez, al final quedaría, el conjunto de descendientes quedaría perfectamente especificado. ¿Qué más? La recursividad también yo la veo, evidentemente es una alternativa a los bucles, ¿vale? Es realmente otra forma de pensar. Y es una estrategia o una técnica mediante la cual los ordenadores pues pueden hacer operaciones de manera repetida. Hay un concepto en la recursividad que me gustaría que me lo explicaras, que cuando uno comienza aprendiendo recursividad siempre te lo enseñan, ¿no? Y es el tema del caso base, ¿no? ¿Qué vendría siendo como el caso base cuando uno quiere diseñar un algoritmo de manera recursiva? Claro. Cuando uno define un algoritmo y quiere emplear la recursividad, pues como un método se va a invocar a sí mismo, no se puede invocar a sí mismo de manera indefinida, ¿no? Infinitas veces. En algún momento tiene que parar. Bueno, pues el algoritmo para en estos casos base. Y son digamos, instancias del problema que se pueden resolver de manera inmediata sin la necesidad de invocar a la función. Son los casos, digamos, más sencillos en los cuales no necesitas aplicar la recursividad, ¿no? Si el ejemplo típico, ¿no? Del factorial de un número n, es el ejemplo que se ve en todos los libros, en todas las webs, el primer ejemplo que uno ve de recursividad, el caso base sería, pues cuando quieres calcular el factorial de 0 o incluso el factorial de 1, en esos casos el resultado de manera trivial es simplemente 1, ¿no? Y ahí no hace falta hacer una nueva llamada recursiva. Conoces la respuesta de manera inmediata. Esto también me lleva a otra consulta, y es que uno de los principios del diseño de algoritmo que uno generalmente lee o te lo enseñan es este de dividir para conquistar, ¿no? Entonces me gustaría preguntarte un poco cómo se relaciona el tema de la descomposición de problemas dentro de la recursividad. Claro, cuando uno diseña un algoritmo recursivo, se recomiendan seguir una serie de pasos, ¿no? Primero, como hemos comentado, uno tendría que definir los casos base y luego tienes que aplicar lo que se llama el concepto de inducción, y consiste en construir la solución de un problema partiendo de soluciones a problemas más sencillos. Entonces, ¿qué sería un problema más sencillo, ¿no? Pues imaginamos que queremos ordenar una lista de n elementos. Eso es nuestro problema. Bueno, pues un problema más sencillo es ordenar una lista de n-1 elementos. O a lo mejor ordenar una lista de la mitad de elementos, ¿no? De n medios elementos. Pues la descomposición del problema consiste en considerar estas instancias más pequeñas del mismo problema, y luego uno tiene que aplicar lo que se llama inducción, y que es construir la solución completa a partir de, asumiendo que tú conoces ya las soluciones a problemas más sencillos. ¿Vale? Por poner otro ejemplo, ¿no? El problema del factorial. Pues ¿cómo construimos n factorial? Bueno, pues n factorial es igual a n por n menos 1 factorial. Entonces, el n menos 1 factorial ahí sería el subproblema. Y
si uno conoce la solución a ese subproblema, es fácil construir la solución al problema original, solo tienes que multiplicar por n. Entonces, la elección, o sea, cuando uno diseña un algoritmo, la elección de qué subproblema vas a utilizar para construir la solución es una decisión tuya. Puedes intentar dividir el problema por 2, puedes considerar el problema de tamaño n-1, n-2, cualquier subproblema, digamos, te puede valer, ¿vale? Siempre que te vayas acercando al caso base, es decir, que consideres un problema más sencillo. Y bueno, pues a lo mejor con el subproblema de tamaño n-1 eres capaz de hallar la solución fácilmente, y es posible, como en el caso del factorial, que si consideras el problema de tamaño n medios, pues te va a costar más llegar a la solución, va a ser más complicado llegar a construir la solución total. Entonces, bueno, la decisión de qué subproblema uno utiliza es una decisión del propio diseñador, y eso te va a conducir a diferentes algoritmos. Ahí, por ejemplo, cuando uno, bueno, hay algoritmos que se pueden implementar de manera iterativa y recursiva, ¿no? O sea, independiente de las dos formas se puede llegar al mismo resultado. Pero claramente hay algunos problemas que se tienden a ser mucho más fácil implementarlo de una manera u otra. ¿Cómo al final la recursividad es como tú dices, una nueva forma de pensar, o otra forma de pensar? ¿Cómo un programador sabe realmente cuál estrategia elegir para resolver un problema? Si puede elegir una estrategia recursiva o otra más iterativa. Bueno, cualquier algoritmo iterativo se puede transformar en uno recursivo y viceversa, ¿vale? Eso bueno, es conveniente tenerlo en cuenta, ¿no? Pero bueno, a la hora de escoger entre iteración y recursividad, pues mi consejo es el siguiente. Digamos, si el algoritmo tiene una estructura lineal, es decir, si estás trabajando con digamos, alguna estructura de datos de tipo array o matriz, yo empezaría contemplando algoritmos iterativos, ¿vale? Pero si los datos o la estructura del problema tienen ya más forma de como de árbol o de grafo, es posible que la recursividad te vaya mejor. Al final, realmente son la iteración y la recursividad son dos formas de pensar totalmente diferentes. Entonces, claro, la recursividad al final es una herramienta más que uno tiene para abordar un problema y para encontrar una solución. Inicialmente no sabría decirte realmente por qué camino tirar, ¿no? Salvo por el consejo anterior, ¿no? que te acabo de dar. Eso sí, si uno implementa una solución recursiva y la función que uno diseña solo contiene una llamada recursiva, entonces la estructura, digamos, de lo que se llama el árbol de recursión, o digamos la estructura del proceso recursivo es lineal. Se van haciendo una llamada, luego otra. O sea, el método siempre hace solamente una llamada recursiva. Entonces, en esos casos, yo optaría por la iteración, ¿vale? Porque la recursividad, aunque viene muy bien en ciertas situaciones, también tiene sus desventajas, ¿no? Es un poco menos eficiente y por otro lado puede dar algún problema relacionado con la pila del sistema, ¿vale?
Sí, por la propia por la propia naturaleza de la recursividad, como utiliza la pila del sistema, si uno hace muchas llamadas recursivas en un proceso lineal, pues uno puede acabar teniendo un error en tiempo de ejecución por un stack overflow, por un desbordamiento de pila, por ejemplo, ¿no? De hecho, en Python se limita el número de llamadas recursivas a unas 1000, ¿vale? Aunque uno puede retocar ese parámetro, ¿vale? Pero eso quiere decir que, por ejemplo, uno no podría trabajar o sea, habitualmente no puedes trabajar con un array de más de 1000 elementos de manera recursiva si uno utiliza un método, ¿no?, que solamente haga una llamada. Entonces, digamos, en esos casos, si uno tiene solamente una llamada recursiva, es preferible utilizar la iteración. En cambio, si el proceso recursivo ya tiene 2 o más llamadas recursivas, entonces ahí es cuando realmente es importante la recursividad y uno seguramente obtenga un algoritmo mucho más sencillo de entender, ¿vale?, aplicando la recursividad que la iteración. ¿Vale? Cuando uno tiene un método que tiene que hacer necesariamente 2 llamadas, entonces ahí el árbol, digamos, de llamadas recursivas sería pues un árbol, digamos, binario, que es, que claro, ¿cómo uno puede resolver un problema con una estructura de árbol binario utilizando iteración? Es más complicado. Claro, simplemente. Sí. Y lo mismo, por ejemplo, en algoritmos de tipo de backtracking, pues sucede exactamente lo mismo, ¿no? Normalmente tienes una función que se llama a sí misma varias veces, ¿no? Entonces el árbol de recursión que uno obtiene pues es un árbol ya no binario, pues incluso tienes los nodos, pues tendrían más hijos, pero es claro, eso es mucho más difícil de implementar, digamos, de manera iterativa. O sea, las soluciones suelen ser más difíciles de implementar o ya requieren estructuras de datos auxiliares, ¿no?, como pueden ser pilas, colas u otras estructuras. De hecho, ahora que mencionas el backtracking, la versión recursiva es mucho más elegante, ¿no? Y además mucho más simple. Sí, yo en backtracking lo considero una estrategia, digamos, recursiva, porque al final la idea es de tener una función y luego normalmente tienes un bucle. Ahí combinas, digamos, en backtracking combinas iteración con recursividad, ¿no? Tienes un método, dentro sueles tener un bucle para analizar una serie de candidatos que tienes que considerar para construir la solución, ¿no? Y por cada uno de esos candidatos luego vuelves a hacer una nueva llamada recursiva. Así que al final realmente lo que tienes es un árbol de llamadas recursivas bastante considerable, ¿no? Cada nodo pues, tendría varios hijos y bueno, pues ¿cómo uno implementa esto de manera iterativa? ¿Vale? Tendrías que utilizar, otra vez, insisto, tendrías que de alguna manera simular mediante estructuras de datos lo que está ocurriendo de manera natural de forma recursiva. Claro, y eso me lleva a otra pregunta. Yo sé que en tu libro has profundizado bastante en el tema de la recursividad, son más de 400 páginas dedicadas a la recursividad, y en él haces una clasificación de 5 tipos de recursividad, porque no tan solo hay una, y mencionas la lineal, la tail, la cola, mutua, la anidada y la múltiple. Entonces me gustaría que un poco me contaras cuál es la diferencia entre cada una. Obviamente que yo sé que tu libro has dedicado muchísimas páginas a cada una, pero si me lo pudieras como resumir un poco, ¿cuáles son estas diferencias entre estos 5 tipos de recursividad? Sí, bueno, la recursividad, evidentemente los métodos recursivos se pueden clasificar de varias maneras y una de ellas es teniendo en cuenta el número de llamadas que hacen y la naturaleza de estas llamadas. Entonces,
Bueno, el libro pues realmente lo he estructurado de esta manera, ¿no? Primero hablo de todos estos tipos en cada capítulo, hablo de un tipo diferente de recursividad. Pues claro, los más sencillos, los dos primeros temas de diseño están relacionados con recursividad lineal y recursividad por cola. Entonces, en estos dos tipos, la función recursiva solo hace una llamada recursiva. ¿Vale? Entonces, claro, son, digamos, los ejemplos más sencillos pertenecen a estas dos categorías, ¿no? Por eso aparecen antes en el libro. Entonces, la recursividad lineal es un método que, digamos, los métodos se llaman a sí mismos una sola vez y luego, además, haces algún tipo de operación con el resultado de la llamada recursiva, ¿vale? Y eso implica que uno no va a obtener la solución cuando uno llega al caso base, ¿vale? Esa es la definición de recursividad lineal. La recursividad por cola es parecida, pero con el resultado de la llamada recursiva no haces nada, o sea, simplemente lo vuelves a devolver. O sea, no lo procesas, digamos, de ninguna manera. Entonces, en ese caso, uno empieza a hacer llamadas recursivas y cuando llegas al caso base, ahí ya has resuelto el problema, ya tienes la solución. Y luego simplemente, desde el caso base, luego vas propagando la solución, digamos, hasta la primera llamada que realizaste, ¿no? Así que, bueno, esa es la propiedad así más importante de la recursividad por cola. Y el hecho de que uno obtenga el resultado en el caso base implica que bueno, pues que estos algoritmos se pueden, digamos, transformar fácilmente en algoritmos iterativos. De hecho, compiladores modernos analizan, digamos, el código recursivo, saben detectar si el algoritmo es recursivo por cola y en esos casos directamente el compilador te lo puede transformar en un algoritmo iterativo. Bueno, pues eso sería, digamos, la recursividad por cola. Luego tendríamos la recursividad múltiple, que es cuando ya haces más de una llamada, ¿vale? Y ahí tienes ejemplos, no sé, backtracking sería un ejemplo. Fibonacci también, ¿no? Fibonacci sería otro ejemplo, claro, ¿no? Donde haces dos llamadas, tienes un árbol, digamos, un árbol binario. Entonces, siempre que haces más de una llamada, ahí ya tienes recursividad múltiple. Y esta es el tipo de recursividad realmente útil, que merece la pena utilizar, ¿vale? Si estamos comparando iteración y recursividad, ¿vale? Si, digamos, la recursividad lineal y la recursividad por cola, pues están bien para empezar digamos, a entender todos los conceptos recursivos cuando uno está aprendiendo, pero en la práctica la recursividad que verdaderamente es útil es la múltiple, porque los otros, si uno tiene un algoritmo lineal o por cola, lo suyo sería transformar los algoritmos en algoritmos iterativos. Y bueno, y luego hay dos tipos más. Hay dos tipos más de recursividad que son menos frecuentes. Uno es la recursividad mutua, que es cuando tenemos, digamos, varios métodos que se llaman entre sí creando, digamos, un ciclo. Por ejemplo, puedes tener un método A que llame un método B llame a un método C y C luego vuelva a llamar al método A. Entonces, así uno también está generando un proceso recursivo, ¿vale? Aunque las funciones no se llamen, aunque la función A no se llame a sí misma, ¿no? Se llama a B, luego la B llama a C, luego la C llama A, ¿no? Entonces, al final, el hecho de llamar a la función B, al final va a hacer que acabes otra vez llamando a la función A. Entonces, eso sería la recursividad
mutua. Hay un ejemplo buenísimo que es las torres de Hanoi cíclicas, que siempre lo cuento en clase. Me parece un ejemplo extraordinario, muy didáctico, porque uno de los ejemplos clásicos que se ven en páginas web, en libros, de los primeros ejemplos que uno ve cuando estudia recursividad, son las torres de Hanoi. Entonces está bien analizar ese problema en clase y luego plantear el problema de las torres de Hanoi cíclicas a los alumnos. Esto es una variante del problema en el que, bueno, pues hay una restricción sobre el sentido en el que puedes mover los discos en el problema, ¿no? No me enrollo, no voy a contar el enunciado del problema. Cualquiera, o sea, lo podéis mirar, ¿no? Pero ese problema es el de las torres de Hanoi cíclicas, es la solución, digamos, está basada en recursividad mutua y es súper interesante. Y luego el último ejemplo ya es casi más teórico, es el de recursividad anidada, que ocurre cuando haces una llamada a una función con unos parámetros y uno de los parámetros es también una llamada a la función. O sea, que tienes que hacer una llamada a la función previa para calcular un parámetro y ya cuando tienes ese parámetro, entonces ya vuelves a llamar a la función recursiva. Entonces estos algoritmos ya son bastante raros. Pero bueno, a veces te puedes encontrar con ellos. Una de las cosas que mencionabas de la utilidad, ¿no? de la recursividad múltiple, y me gustaría preguntarte porque tú has dado clase ya por varios años, sobre todo en asignatura de algoritmo, es que yo me he dado cuenta, y me imagino que tú también lo compartes, es que muchas veces los estudiantes tienen dificultad en entender la recursividad, y en particular la recursividad múltiple. Tú, según tu experiencia, ¿por qué crees que ocurre esto? Y no es tan complicado, por ejemplo, a una persona entender la iteración. Bueno, hay varias teorías, ¿no? Casi todos empezamos aprendiendo iteración antes que recursividad. Entonces, en la iteración ocurre lo siguiente. Uno está pensando de manera imperativa. Es decir, estás pensando constantemente en el estado de las variables y cómo van cambiando estas variables. Entonces, en todo momento tienes controlado, o sea, uno piensa en las operaciones básicas que se realizan, ¿no? Dentro de los bucles y cómo se van actualizando, digamos, las variables, ¿no? Para obtener el resultado. No, de hecho, cuando depuramos, lo que hacemos es ejecutar el algoritmo paso a paso para ver el estado de todas las variables, ¿no? Entonces, claro, luego uno cuando cambia a recursividad, cuando a uno le explican recursividad, el problema es que uno está acostumbrado a pensar de esa manera, a pensar de forma iterativa. Y con la recursividad hay que pensar de manera declarativa. O sea, hay que utilizar otro paradigma, digamos, de programación. Y en la programación declarativa, uno no se centra tanto en cómo se realizan las operaciones, sino en qué se realiza. Es algo un poco quizás abstracto de entender así, si uno te lo cuentan. Pero resumidas cuentas, al utilizar la iteración estamos pensando en todas las operaciones de bajo nivel y cuando utilizamos recursividad no tenemos que pensar en todas estas operaciones. Y esto es, digamos, lo que yo creo que lo que más cuesta a los alumnos, entender esta diferencia. Y te pongo un ejemplo. Antes hablábamos de las torres de Hanoi, ¿no? Cuando yo les planteaba a mis alumnos que resuelvan el problema de esta variante, ¿no? Que es el problema de las torres de Hanoi cíclicas, casi todos, ¿no? A pesar de haber visto la solución a las torres de Hanoi normal, o sea, clásica, empiezan analizando todos los posibles movimientos, ¿no? ¿Qué ocurre cuando n es igual a 2? ¿Qué ocurre cuando n es igual a 3?
y empiezan a hacer sus diagramas y empiezan a analizar, digamos, todas las operaciones que realizan los algoritmos. Bueno, pues esa no es la forma correcta de pensar cuando uno está utilizando recursividad. Cuando uno utiliza recursividad, lo importante es lo que comentaba de inducción. Lo importante es pensar que, o sea, tienes que tener muy claro que tienes a tu disposición soluciones a problemas más pequeños. En el caso de las torres de Hanoi, pues puedes suponer que tú puedes mover n-1 discos de golpe. No te centres en todas las operaciones de manera individual, porque entonces te vas a liar. Y bueno, pues entonces esto se ha estudiado, ¿vale? En la literatura de enseñanza de la programación, pues hay bastantes estudios que confirman que cuando los alumnos se centran en las operaciones de bajo nivel y digamos que dibujan todo el árbol recursivo, lo normal es que se líen y que no sepan digamos, diseñar el algoritmo, ¿vale? Porque tienen que acostumbrarse a pensar de otra manera, a pensar en eso, en que solamente tienes que dar un pequeño paso. Esto es como, imagínate que tienes que subir unas escaleras. Bueno, pues ¿cómo las puedes subir? A lo mejor dando un paso o dos pasos, ¿no? Pero si utilizáramos iteración, bueno, pues puedes pensar en que tienes que empezar desde el primer escalón, luego el segundo, el tercero, el cuarto, y vas subiendo poco a poco y vas pensando en todos los pasos que tienes que llegar hasta el último, ¿no? Hasta el último escalón. En recursividad es al revés, es como tienes que pensar, bueno, me piden que suba n escalones. Vale, pues voy a suponer que ya sé subir n-1. Pues si ya sabes subir n-1, lo único que tienes que hacer es dar un paso para llegar hasta arriba. Claro, claro. Entonces, esa es la idea. O sea, no tienes que centrarte en todos digamos, las operaciones de bajo nivel. Y termino con una frase de un alumno que me pareció genial, ¿no? Cuando vimos el problema de las torres de Hanoi cíclicas, ¿no? Bueno, hay por internet, si uno busca frases relacionadas con la recursividad, encontrará una que es así un poco, bueno, digamos, sarcástica, ¿no? Que dice que para entender la recursividad tienes que entender la recursividad, o algo así, ¿no? Como una paradoja, ¿no? Sí. Pues el alumno dijo algo así, ¿no? Dijo, claro, vimos la solución a las torres de Hanoi cíclicas. Cuando vieron la solución, se dieron cuenta de que todo lo que habían hecho de analizar el problema tan en profundidad no valía para nada. Entonces, el alumno comentó, para entender la recursividad tienes que comprender que no hace falta entenderla. Es decir, que no hace falta entender los detalles de bajo nivel. Eso es lo importante. Una de las cosas que mencionas con esta dificultad de muchos alumnos de entender la recursividad es algo que también se asocia un poco a la programación funcional, que también es un tipo de programación declarativa, ¿no? Esta dificultad muchas veces que tienen las personas entre entender un lenguaje imperativo como C, por ejemplo, con otro que es como Haskell, ¿no? Que incluso, o algunos otros como Racket, que no tienen ciclos iterativos de manera explícita, sino que todo se basa a través de recursividad. Me gustaría que me comentaras cómo se asocia en particular la recursividad con la programación funcional o con algún lenguaje funcional. No sé si has tenido alguna vez alguna experiencia con todo tipo de lenguajes como Haskell o Lisp, ¿no? Donde la recursividad parece ser no tan solo una alternativa, sino que es la alternativa. Esencialmente se tiene que hacer a través de la recursividad. Claro, o sea, en este tipo de lenguajes, ¿no? Efectivamente, la recursividad aparece constantemente, ¿no? Por eso es un concepto en informática tan importante y bueno, pues tienes que dominarlo, ¿no? Por eso, bueno, pues el libro en principio
pues también está pensado pues para ayudar a todos estos alumnos, ¿no? que quieran aprender un lenguaje funcional. Yo tengo menos experiencia con lenguajes funcionales, pero bueno, evidentemente la recursividad forma una parte esencial, ¿no? De lo que es la naturaleza de la programación. Porque claro, si no puedes, en algunos lenguajes, como sabes, incluso no se permiten los bucles. Entonces, si no se permiten los bucles, ¿cómo haces operaciones de manera repetida? Claro. Tienes que basarte en la recursividad. Entonces, bueno, ahí sí necesitas digamos, dominar pues todos estos conceptos de los que estamos hablando. Me gustaría consultarte sobre, yo tengo una hipótesis que es que me da la impresión, no estoy seguro, quizás tú puedes estar de acuerdo o no, pero que las personas que son matemáticos en general, o un background, un trasfondo más de lógica, más que informática, tienden a entender mucho más fácil la recursividad. Entonces, me gustaría preguntarte ¿cuál es la relación de la matemática con la recursividad? Ya mencionaste un poco de la inducción, pero el tener conocimientos matemáticos de distintas áreas de la matemática puede hacer que un informático entienda de manera más fácil la recursividad. Yo no estoy seguro. Eso, no sé, sería a lo mejor motivo de estudio. A ver, es verdad que la recursividad se utiliza. Claro, la recursividad no es solamente algo propio de la informática. La recursividad aparece también en innumerables, digamos, áreas, ¿no? En matemáticas, por ejemplo, cuando uno estudia combinatoria, pues ahí la recursividad es fundamental, porque muchas veces uno define cantidades, pues eso, combinatorias de manera recursiva. El factorial, por ejemplo, como sabes, es el número de permutaciones en elementos, ¿no? La potencia, pues también me parece que son variaciones. Los coeficientes binomiales que se definen también de manera recursiva no son las combinaciones. Entonces hay una relación ahí bastante directa entre recursividad y combinatoria, ¿no? Yo tengo un capítulo del libro, es justamente, son problemas combinatorios, ¿no? Pero no tengo claro que el dominar, o sea, tener un dominio de las matemáticas, o sea, de ciertas, no sé, como yo creo que podría ser álgebra, cálculo o otros campos de las matemáticas, o dominar lo que son el desarrollo de demostraciones, te ayude para comprender la recursividad. Yo creo que el problema grande de la recursividad, desde mi punto de vista, es que apenas se aborda en cursos de programación. O sea, nosotros, por ejemplo, en primero, bueno, y en otras universidades y ves y en otros libros también, te encuentras que no sé, se dedica de todo un curso, ¿no? De toda una asignatura, a lo mejor se dedica una semana solamente a estudiar la recursividad. Entonces, ¿cómo un alumno va a asimilar esos conceptos en una semana? ¿No? Es imposible. Y en un libro a lo mejor tienes una sección de recursividad o como mucho un capítulo nada más, ¿no? Entonces, claro, entonces uno no ve los suficientes ejemplos y no puede profundizar tanto como es necesario. Yo creo que hay dos elementos, ¿no? Primero, la falta de tiempo, digamos, o que uno, o sea, el poco tiempo que se dedica a la recursividad, ¿no? Sobre todo cuando uno está empezando. Y luego también yo creo que no se enseña adecuadamente. Y bueno, te pongo mi propio ejemplo. O sea, la recursividad, ya te digo, fue el primer tema que tuve que prepararme, ¿no? Que impartí en la Universidad de Juan Carlos, donde estoy. Entonces, bueno, por eso quizá le cogí un poco más de cariño. Entonces yo me preparé la clase utilizando los típicos ejemplos que habían utilizado otros profesores
¿no? Que me pasaron material, también buscas cosas en internet, en libros, y yo me preparé mi clase, vimos los ejemplos clásicos, expliqué los árboles de recursión, no sé, lo que es lo habitual, ¿no? Y luego hablé con un profesor excelente de la Universidad Politécnica, que se llama Luis Fernández, y, y me explicó todo esto que te he estado contando de no centrarte en los detalles de bajo nivel y de centrarte simplemente en lo que es la descomposición de problemas e inducción. Y esa es la forma correcta de enseñar la recursividad, porque es la forma correcta de pensar cuando uno está diseñando algoritmos recursivos. Entonces, por un lado, yo creo que las dificultades de los alumnos, yo creo que se deben a el escaso tiempo que se le dedica a la recursividad, y luego a que creo que muchos profesores no la explican bien. Una de las cuestiones que me gustaría preguntarte es que tú en tu libro ocupas Python para los ejemplos. Y me gustaría preguntarte en particular por qué fue la elección de Python y quizá no otro lenguaje, ¿no? Como más quizá natural o más cercano al ecosistema, por así decirlo, de la recursividad como algún lenguaje funcional. ¿Fue por algún motivo en particular o no? Bueno, es una buena pregunta. Efectivamente, esto es algo que consideré al principio y fue una decisión realmente de la editorial. Pensaban que, bueno, que en ese momento Python era el lenguaje de moda, digamos, y tendría más tirón, digamos, entre bueno, pues, los programadores, ¿no? Podría tener, digamos, no sé, supongo que más ventas, digamos, el libro si se escribiera en Python que en otro lenguaje. Entonces, esto yo lo consideré. Bueno, de hecho, incluso estuve pensando en pseudocódigo, escribir libros simplemente con pseudocódigo. Pero bueno, al final la decisión final fue, bueno, pues motivada pues por la decisión de la editorial, ¿no? O sea, o el consejo de la editorial. Y luego, por otro lado, de cara a mi asignatura, vamos, a la asignatura principal que doy, que es diseño y análisis de algoritmos, creo que viene muy bien Python en comparación con otros lenguajes como que se han visto previamente, ¿no? en mi universidad, como pueden ser Java o C. Porque hay muchos problemas uno trabaja con listas, ¿vale? Con arrays lineales o bidimensionales. Y bueno, pues en Python es que es mucho más cómodo trabajar con listas. Puedes, o sea, por ejemplo, no tienes que especificar los tamaños de las listas necesariamente. En C esto lo tienes que hacer. ¿Vale? Entonces, esto te conduce a algoritmos que son, digamos, más sencillos de implementar, ¿vale? Aunque a veces uno pierde algo de eficiencia, pero en términos de claridad y de expresar un algoritmo, o sea, expresar, digamos, el concepto recursivo del algoritmo, que el algoritmo se entienda perfectamente, creo que Python en ese sentido viene muy bien, porque ya no tienes que preocupar de aspectos así un poco más de bajo nivel, relacionado sobre todo con arrays. Pero sí. Bueno, sí, o sea, podría haber considerado un lenguaje funcional, pero y habría estado, vamos, habría sido una elección también correcta, pero bueno, al final fue una cosa de la editorial. Sí, de hecho, confirmo eso porque yo escribí un libro sobre programación funcional y la primera lección fue ocupar Racket, que Racket es un lenguaje derivado de Lisp, ¿no? Estos lenguajes con paréntesis funcional. Y me recomendaron que ocupara Python, así que tuve que añadirlo, pero no era mi primera opción, así que al final el libro quedó con ambos lenguajes, pero sí, generalmente los libros de Python o que llevan código Python se venden mucho más, ¿no? Al final todas las editoriales tienden a recomendar usar Python en sus libros. Sobre el libro me gustaría ahondar un poco más.
Ya yo creo que tenemos un poco la idea de por qué surgió el libro, ya que hay muchos cursos, incluso libros famosos como de los del MIT, que profundizan muy poco sobre la recursividad, la pasan de manera muy superficial. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿cómo surgió la idea de escribir un libro dedicado a la recursividad de más de 400 páginas? ¿Y cuánto tiempo te llevó en escribirlo, no? Bueno, pues me llevó más o menos 2 años. Bueno, y fui más o menos casi a mes y medio por capítulo, más o menos. Date cuenta que también uno investiga y hace otras cosas. Entonces estuve ahí alternando, ¿no?, entre el libro y mi propia investigación, ¿no? Pero al final fueron como 2 años. Claro, eh, o sea, la idea del libro realmente surge porque yo me doy cuenta de que, o sea, o tengo la intuición de que la recursividad no se está contando de manera correcta. Entonces, bueno, que es lo que yo hice cuando empecé a dar clases. O sea, que yo conté, bueno, pues lo típico que se cuenta en los libros, pero no, quizá me estaba fijando demasiado, o sea, en detalles, o estaba explicando detalles de bajo nivel que, que no son necesarios, digamos, o que distraen. Entonces, por un lado, sí que tenía ese interés bueno, pues de explicar, digamos, cómo se diseña un algoritmo recursivo de manera realmente correcta. Eso por un lado. Luego, claro, tenía un montón de material ya de mi propia asignatura, ¿no? Porque, bueno, ahí vemos un montón de algoritmos recursivos. Entonces, bueno, uno a lo largo de los años pues va recopilando ejemplos, va planteando prácticas y exámenes y al final tenía una colección enorme de problemas y, bueno, pues que podrían dar lugar a un libro, ¿no? De hecho, el libro, si te fijas, realmente es una teoría hay poca. En teoría hay un poco los primeros temas y luego es toda una colección de ejercicios, ¿no? Más otro manual o sea, el libro tiene 450 páginas, luego tienes un manual para los profesores, ¿no? Que son otras 150 páginas. O sea que el libro es bastante extenso. Pero bueno, es eso, es una colección de problemas. Una de las cosas que yo encontré muy interesante y me gustaría, te la voy a preguntar, son los diagramas. Yo no había visto en otro libro diagramas tan intuitivos que explicaran ciertos problemas recursivos. Como que uno los ve y se entiende muy fácil. Entonces, la pregunta que me gustaría hacerte es, ¿qué destacarías del libro? O sea, la metodología o qué sería como lo más principal que tú rescatarías de tu libro. Sí, yo destacaría la metodología, ¿no? Que hablo de, bueno, una serie son realmente 4 pasos que uno tiene bueno, pues que uno puede seguir a la hora de plantear un algoritmo recursivo, ¿no? Primero defines el tamaño del problema, que más o menos indica el número de operaciones. O sea, piensas en qué aspecto, ¿no?, del problema te indica el número de operaciones que vas a realizar. Y con eso ya te puedes definir el caso base. Luego, el tercer paso sería descomponer el problema, o sea, elegir con qué subproblema vas a intentar construir la solución. Y el cuarto paso ya sería construir la solución, ¿no? Y en el cuarto paso, para digamos, visualizar explícitamente el proceso mental que uno tiene que seguir, pues he utilizado una serie de diagramas, ¿no? Sobre todo en los primeros temas, para ilustrar claramente cómo uno tiene que pensar. Y yo destacaría esto del libro, ¿no? Y además que se nota que pusiste mucho esfuerzo en escribirlo de manera clara, ¿no? Con muchos ejemplos, eso algo muy destacable, ¿no? Sí, sí. Sí. Y también lo bueno es que en casi todos los problemas al utilizar la misma metodología, pues uno va siguiendo los mismos pasos, ¿no? En todos los problemas.
Y bueno, pues yo creo que esto viene bien en general. Bueno, a cualquiera que esté aprendiendo recursividad, ¿no? ¿Veremos tu libro algún momento en español? Es una buena pregunta. Bueno, la editorial me comentó que efectivamente se podía traducir a otros idiomas. De hecho, creo que está en ruso. Interesante. Pero sí, ¿sabes lo que pasa? Que el traducirlo es un esfuerzo también importante, pues en muchas páginas. Entonces, bueno, yo me he ofrecido, ¿vale? Para traducirlo, pero de momento no sé, la editorial no parece interesada en sacar una versión en castellano. Es algo que sí que tengo en mente, pero de momento ahora mismo estoy ocupado, digamos, tengo demasiado trabajo con mi investigación, ¿vale? Como para poder dedicarle tiempo al libro, lamentablemente. Pero bueno, si la editorial realmente estuviera interesada, yo, o sea, no la descarto para nada en el futuro. Mira, ahora justo me hace el pase para pasar como a los últimos temas de la entrevista. Y es el tema de la investigación. Lleva muchos años ya trabajando como investigador y dando clases. Entonces me gustaría preguntarte, ¿cuál ha sido como el aprendizaje o la importancia de investigar y dar clases? Porque dar clases es como enseñarle a una nueva generación de personas, algo muy importante, ¿no? E incluso para cómo eso puede influir más adelante también a la investigación, pero también a la industria, porque muchos de esos alumnos van a ir a trabajar a distintas empresas. Entonces, me gustaría, desde tu punto de vista como académico, ¿cuál ha sido la importancia de investigar y enseñar? Pues yo creo que la investigación es fundamental en el mundo académico. Es fundamental para seguir aprendiendo y bueno, y como comentas, ¿no? Para a lo mejor pues, llegar a producir o generar conocimiento, ¿no? Que luego se pueda aplicar, digamos, a la industria también, ¿no? No tengo tan claro que la investigación sea tan importante para la docencia a nivel de grado, ¿vale? A lo mejor sí, o sea, seguro que sí a nivel de posgrado, ¿vale? Pero a nivel de grado no, para mí no es tan importante. Porque al final los profesores a la hora de... O sea, un departamento tiene que asignar ciertos profesores a ciertas asignaturas y normalmente uno imparte temas que están lejos de lo que es su propia investigación, ¿vale? Estoy hablando en docencia de grado. Yo, por ejemplo, pues investigo en temas de ciencia de datos, en visualización de datos, que no tiene nada que ver con diseño de algoritmos, ¿vale? Y esto le ocurre a la gran mayoría de profesores, por lo menos a nivel de grado. Otra cosa ya cuando te vas a un nivel de máster o de doctorado, entonces ahí ya sí que la investigación es fundamental, porque si yo doy una asignatura de máster estará relacionada con mi investigación, ¿vale? Seguro. Entonces ahí sí que es importante. Sí, entonces, bueno, afortunadamente ahora ya el mundo realmente ha cambiado mucho, ¿no? Desde hace 20 años, cuando apenas teníamos recursos en Internet, ahora por suerte ya tenemos todo tipo de cursos online con los que uno puede seguir avanzando, y esto me parece que ha sido una revolución. Eso quizá también genera algunos problemas, ¿no? A veces el tener tanta información muchas veces cuesta saber distinguir lo bueno de lo malo, ¿no? ¿Qué opinas sobre eso? Bueno, la cuestión es, bueno, es interesante. Realmente cuando uno aprende cosas nuevas, al final, por lo menos esta es mi experiencia, ¿no? Uno normalmente hace un esfuerzo importante en aprender cosas nuevas y luego a lo mejor en la vida real, ¿no? O en tu investigación, uno acaba aplicando a lo mejor solamente un 1% de lo que ha aprendido, ¿no?
pero aún así eso es necesario pasar por ese aprendizaje, porque es que si no, ni siquiera puedes aplicar ese 1%, ¿no? Pero ese 1% a lo mejor supone una diferencia abismal de cara a tu investigación, ¿vale? Por ejemplo, aprender una técnica, pues yo que sé, imagínate que estás aprendiendo optimización matemática. Pues claro, hay millones de temas, esto es muy amplio y bueno, pues pero a lo mejor en tu investigación acabas aplicando un algoritmo muy concreto, ¿sabes? Un mini fragmento de todo esto que has aprendido, pero el haber utilizado este nuevo algoritmo pues te ha permitido, pues yo que sé, pues obtener un método novedoso o unos resultados no sé, que mejoran a los publicados o lo que sea, ¿no? Bueno, uno no siempre acaba aplicando todo lo que aprende, pero creo que bueno, el tener que investigar te mantiene, digamos, activo en el sentido de tener que estar aprendiendo constantemente. Mencionaste que investigas también el tema de análisis de datos y me gustaría preguntarte algo que yo lo he conversado con algunos amigos y es en particular las personas que comienzan a trabajar en particularmente en Machine Learning, donde todo prácticamente se usa a través de bibliotecas, de framework, y donde los algoritmos quedan, por así decirlo, como cajas negras, ¿no? O sea, uno va seleccionando ciertos algoritmos, pero ya en realidad no hay una preocupación por entender el algoritmo en detalle. Entonces, me gustaría saber tu opinión sobre este mundo, ¿no? Este mundo de los frameworks, donde ya están todos los algoritmos construidos, con el otro mundo, ¿no? El de entender el algoritmo, de la parte más pura, de la parte más esencial. ¿Tú crees que incluso una persona que trabaja en Machine Learning requiere también conocimiento en algoritmia? Pues es una buena pregunta. Depende de tu campo de investigación, ¿vale? Por ejemplo, yo qué sé, si estás trabajando, por ejemplo, con datos médicos y estás colaborando pues con algunos yo qué sé, algunos clínicos, pues a lo mejor lo que necesitas es simplemente aplicar las técnicas, ¿vale? Conocerlas, más o menos, conocer, por ejemplo, técnicas de regresión o técnicas de clasificación y bueno, y aplicarlas y saber aplicarlas correctamente. Entonces, ¿vale? Para obtener resultados y luego, bueno, pero obtener resultados clínicos, digamos. O sea, útil de cara al campo de la medicina, ¿no? Otra cosa es si tú quieres hacer investigación sobre el propio Machine Learning, ¿vale? Si tú quieres desarrollar tus propios algoritmos, entonces tienes que conocer todos estos detalles que hay por debajo. Y los detalles que hay por debajo es matemática pura. Álgebra lineal, optimización, cálculo, mucha probabilidad. Yo creo que esos son los 4 pilares, digamos, que serían importantes en Machine Learning y análisis de datos. Y esto no es fácil. Para un informático, digamos, los métodos matemáticos que se están utilizando en técnicas de Machine Learning son muy avanzados. Muy avanzados. Muchos seguramente no se han visto a lo largo de las carreras. Incluso no se han visto ni siquiera en cursos de tipo máster, ¿no? Y bueno, ya si te vas a revistas de investigación ya más teóricas, te das cuenta que el Machine Learning realmente es un campo de matemáticos y estadísticos. Difícilmente un informático va a poder llegar al nivel de esos artículos, porque es que no estamos preparados para ello. O sea, realmente no es nuestro campo,
Es matemática muy, muy, muy teórica. ¿Cuál es la importancia de los fundamentos de la informática en particular? En un mundo actual donde vivimos con lenguajes, herramientas que nos hacen la vida mucho más fácil, que ya no es como hace 40, 50 años atrás, los lenguajes son mucho más sofisticados. ¿Cuál es la importancia hoy en día de seguir enseñando las bases, como por ejemplo la algoritmia? Bueno, yo creo que al final es estructurar el cerebro, digamos, y aprender a, a pensar, digamos, de cierta manera, ¿no? Casi todas las carreras universitarias, ese es el objetivo, ¿no? No tanto el contenido, sino más bien lo importante es enseñar a pensar, enseñar a comunicarte con otros profesionales de tu campo, enseñarte las bases, pero darte una formación así muy general para que tú luego puedas seguir aprendiendo por tu cuenta. Y esto es muy importante, que la gente, si alguien que todavía no ha empezado la universidad comprenda, ¿no? Si uno, por ejemplo, estudia informática, uno no va a aprender toda la informática del mundo. Va a introducirse en el campo de la informática, se va a asomar a lo que es el campo de la informática estudiando la carrera. Luego, efectivamente, vas a tener la base como para luego seguir aprendiendo y especializarte y a lo mejor ser un auténtico especialista en algún subcampo concreto, ¿no?, de la informática. Ahora que mencionas el tema de especialista, me gustaría preguntarte sobre el tema de la investigación y sobre tu experiencia. En particular porque antes de la entrevista, o sea, antes de comenzar la entrevista, me hablaste un poco de tu estadía en importantes universidades de Estados Unidos. Entonces, me gustaría un poco que me contaras eso y sobre todo para las personas que están interesadas en ingresar al mundo de la investigación, que quieren crear una carrera académica, que probablemente sueñan ir a otras universidades con personas con mayor experiencia. Me gustaría un poco que me comentaras sobre eso. Bueno, pues mira, mi primer consejo para alguien que quiera dedicarse a la investigación y meterse en el mundo académico sería intentar buscar una universidad que estuviera digamos, en el top 50 o en el top 100 de las universidades del mundo. La mayoría están en Estados Unidos. Y bueno, hay otras hay otras en Londres, en Londres y en Inglaterra y por Europa y en otras partes del mundo, ¿no? Pero ese sería mi consejo, ¿no? Para Estados Unidos, por ejemplo, hay becas que ofrece, bueno, tienes las becas Fulbright, tienes becas de la Caixa. Hay ciertas becas, ¿no?, para intentar estudiar en Estados Unidos, pero es importante destacar que no es necesario obtener estas becas para irte para allá. Lo digo porque mucha gente al principio solamente considera estas becas y bueno, lo que tiene que hacer si se quiere ir para allá es solicitar echar una solicitud, ¿no?, de querer empezar un doctorado o un máster allí. Entonces lo solicitas echas a 15 universidades. De esas 15 a lo mejor te responden afirmativamente 2 o 3 y luego entre esas 2 o 3 pues tú eliges, ¿no? Y dependiendo de lo bueno que seas, pues puedes intentar irte a MIT, a Berkeley, a Stanford, que esas son digamos por lo menos en las técnicas son, digamos, las mejores, ¿no? Pues puedes solicitar a estas universidades y luego a otras que no sean tan excepcionales, ¿no? Y luego, ¿y qué ocurre? Que si te aceptan, ellos mismos te dan la beca.
O sea, que no es necesario irte con una beca de España para irte para allá. Entonces, claro, el irte para allá es un sacrificio importante a nivel personal, ¿no? Porque aquí a lo mejor en tu ciudad pues tienes a tu familia y tus amigos, pero realmente si tú has sido un alumno excelente, digamos, en la universidad, en el grado, digamos, y quieres hacer cosas importantes, yo intentaría irme a Estados Unidos, sin duda. Como estudiante, ¿qué encontraste cuando llegaste de estancia a esa universidad importante de Estados Unidos? ¿Qué fue lo que primero te llamó la atención, que tú dijiste, wow, esto es distinto a donde yo vengo? Bueno, yo he de decir que yo fui ya como profesor. O sea, yo era ya profesor de la Universidad Rey Juan Carlos. La universidad pues sacó hay financiación pues para que nosotros vayamos al extranjero, a universidades así potentes, y bueno, pues para aprender, ¿no? Aprender desde nuevos métodos didácticos a nuevas o a colaborar así con grupos de investigación. Bueno, pues hay bastantes diferencias en lo que es una universidad americana y lo que habitualmente uno encuentra, por ejemplo, por lo menos en España. Y es que cuando llegas a Estados Unidos te vas a encontrar con un grupo de a lo mejor 200 alumnos de doctorado súper brillantes. O sea, todos han pasado por un proceso de selección importante. Hay muchas solicitudes a estas, ¿vale? Para hacer el doctorado allí de personas de todo el mundo, y entonces el proceso de selección ya es importante. Entonces, para empezar, vas a estar en contacto con un montón de alumnos muy brillantes y cuando estás allí, estás en un ambiente académico extraordinario, porque te está llegando información constantemente. Por un lado, vas a tener que hacer cursos de doctorado impartidos por profesores realmente extraordinarios, ¿vale? Punteros en sus campos. O sea que vas a tener acceso a cursos de primera calidad, o sea, de primera categoría, digamos. Vas a estar trabajando con un profesor también, ¿no? En algún tema de investigación concreto, y con un profesor muy contrastado. Vas a tener charlas de gente invitada, constantemente, ¿no? Casi todas las semanas hay charlas de temas de investigación. Entonces, realmente estás en un ambiente académico en el que estás recibiendo información constantemente y estás aprendiendo constantemente. Y entonces la formación es muy diferente. Yo creo que es mucho más completa que la que uno puede recibir aquí. Aquí, digamos, uno suele estar en un grupo mucho más reducido. No sé, los cursos de doctorado no son los mismos, no son iguales. Luego, otra diferencia importante es que allí cada profesor, bueno, pues tiene como un grupito de 6, 7, 8 alumnos de doctorado, ¿no? Y bueno, cada profesor es libre para investigar en lo que sea, bueno, en el campo, no sé, que considere, y sus alumnos, bueno, pues trabajan con ese profesor, ¿no? Aquí, en cambio, los grupos los forman los propios profesores, porque hay pocos alumnos de doctorado. O sea, aquí tenemos un problema de recursos, realmente. Como no hay tanto dinero para becas, al final no tenemos un número de alumnos de doctorado importante, ¿no? Normalmente tenemos pocos alumnos de doctorado. Y eso, bueno, pues
Eso implica bueno, que los profesores son los que forman los propios grupos. Y yo creo que eso es una desventaja. Porque al final allí todos los alumnos de doctorado están allí para investigar y para aprender, y todos están trabajando, todos se pueden dedicar a la investigación, ¿no? y a sus cursos de doctorado. Aquí, en cambio, los profesores, cuando uno trabaja aquí con profesores, los profesores solemos estar tan liados en tareas de gestión, en docencia y en mil cosas, que a mí me resulta mucho más complicado colaborar y trabajar en grupo aquí, ¿no? que allí. Así que, bueno, no sé. Una cuestión que me gustaría aprovechar de preguntarte es que muchos alumnos tienen duda muchas veces sobre qué área de especialización elegir, ¿no? Para hacer un doctorado. ¿Tú qué recomendación le darías a las personas que, no sé, le gusta un área, pero también le gusta otra, o múltiples áreas? Entonces, ¿cuál crees tú que podría ser las variables que entren en juego para tomar una decisión? Bueno, pues también es una buena pregunta. Es que hay que tener en cuenta varias cosas. El éxito académico es muy relativo. En España, bueno, pues digamos, lo que marca, digamos, las pautas a seguir ha sido la NECA. La NECA es una agencia, digamos, que evalúa al profesorado, evalúa títulos. Entonces, bueno, supongo que la conoces. Para digamos, progresar en tu carrera académica, pues la NECA pues ha especificado pues una serie de requisitos, ¿no? Por ejemplo, si tú eres ayudante doctor o ayudante y quieres pasar a ayudante doctor, pues tienes que cumplir X requisitos. Y luego, si quieres pasar a otras categorías, pues tienes que cumplir otros requisitos. Entonces, digamos, el factor, digamos, más importante es el número de publicaciones, pero no tanto la calidad de las publicaciones, porque la calidad es muy relativa. Te pongo un ejemplo, ¿no? Si uno trabaja en Machine Learning, pues tienes el congreso, el NIPS, o ahora se llama NeurIPS. Es un congreso para el cual, según salen las entradas, se agotan a los 10 minutos, como si fuera un concierto de rock, de YouTube. O de Metallica. Sí, o sea, efectivamente, un grupo de estos que llenan estadios, ¿no? Hay muchísima gente trabajando en Machine Learning, y la competitividad es brutal, porque la gente, o sea, no tienes a gente cualquiera, tienes a los mejores del mundo, tienes a gente de Berkeley, del MIT, de todas estas universidades potentes. Entonces, para mí, una publicación en ese congreso, ¿vale? O en unas revistas de estas de Machine Learning, una vale más que 100 en otros campos, ¿vale? Este es mi punto de vista, ¿vale? Pero esto no lo tiene en cuenta la NECA, ¿no? Porque al final la NECA ha decidido pues, poner unos criterios, digamos, más objetivos, ¿no? Porque al final, bueno, ¿quién decide lo que es la excelencia académica, ¿no? Es difícil de definir. Pero bueno, en cualquier caso, entonces, uno tiene que pensar, bueno, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Quiero hacer grandes cosas en estos campos súper competitivos o no? Sabes que si te estás metiendo en este campo, vas a tener que competir con gente muy buena, y puede que te cueste más generar un currículum bueno según los criterios de la NECA. Eso por un lado. Luego, otro detalle importante es
el grupo de investigación en el que tú vayas a trabajar. Porque lo normal es, en las publicaciones, bueno, pues, digamos, las publicaciones suelen tener varios autores. Hay casos en los que se colabora, ¿no? Todos los profesores ponen de su parte, ¿no? Pero hay muchísimos casos, muchos, en los que el autor principal hace casi el 100% del trabajo y los otros autores hacen poco. Pero al final, si tú apareces como autor en uno de esos artículos, aunque vayas en el tercer puesto y hayas contribuido muy poquito, pues prácticamente te vale exactamente lo mismo, se te puntúa más lo mismo ese artículo que si lo hubieses hecho tú entero. Es decir, que le va a valer lo mismo a la persona que se ha tirado año y medio haciendo el artículo que a ti, que a lo mejor le has dedicado una semana o, ¿sabes?, a hacer no sé qué experimento o algo muy pequeño, ¿no? Dentro del artículo. Entonces, si te metes en un grupo grande que publique mucho, es más posible que tú asciendas en tu carrera académica mucho antes. Eso, Manuel, también se puede prestar para las críticas que se le hacen muchas veces al mundo académico de que muchas de las publicaciones que se hacen no son realmente cuestiones novedosas, sino que una repetición de lo mismo, ¿no? ¿Qué opinas sobre eso que muchas veces se conoce, que a veces algunos académicos es casi como esta cultura de publicar o perecer, ¿no? De que van publicando en conferencias más pequeñas o revistas más pequeñas, pero la idea es publicar cantidad sobre calidad. ¿Qué opinas sobre ese tema? Claro, yo creo que lamentablemente en España se ha favorecido demasiado eso. La cantidad sobre la calidad. Es verdad que se considera la calidad cuando uno tiene en cuenta los cuartiles o digamos la posición de las revistas en las que estás publicando dentro de una serie de categorías, en los JCR, ¿no?, los Journal Citation Reports. O sea, es verdad que se tiene un poco en cuenta, se intenta tener en cuenta la calidad, pero o sea, volviendo a tu pregunta, repíteme la pregunta, ¿cómo era? Sí, el tema de esta crítica que se le hace a la investigación, ¿no? De muchas veces del publicar o perecer, ¿no? Aunque la idea es publicar por cantidad, aunque sean en revistas menores, pero la idea simplemente es seguir publicando, ¿no? En deterioro de la calidad. Sí, yo creo que lamentablemente a veces lo que yo escucho mucho a mis compañeros es la siguiente frase. Venga, escribimos un artículo y vamos a ver si nos lo publican, vamos a ver si lo aceptan en no sé qué revista, ¿no? Entonces, yo creo que o sea, el objetivo es la cantidad. O sea, realmente uno... realmente el enfoque debería ser, bueno, vamos a mejorar el artículo, vamos a hacer un artículo de calidad para que lo acepten donde sea, para que, digamos, tenga las mayores probabilidades de éxito. Pero a veces yo lo que veo es que el objetivo es publicarlo donde sea para tener una publicación más. Y donde sea, vamos, como si es en una revista. Y luego, claro, entonces hay revistas que están bien posicionadas en los JCR, pero que no siguen prácticas buenas en el sentido de que es mucho más fácil, o sea, suele ser bastante fácil publicar en ellas. Esto ya la NECA lo está considerando. ¿Vale? Perdona, ha elaborado una lista de revistas que no siguen procedimientos muy estándares. Y esto a lo mejor se empieza a tener en cuenta en el futuro. Esto también podría crear efecto como inverso en el sentido de que un académico para construir su carrera es muy arriesgado, por ejemplo, estar trabajando en el mismo problema un año y sin publicar ningún artículo, ¿no? Ese podría ser como el contraejemplo del otro riesgo, ¿no? De querer publicar por calidad, pero en realidad no llegar al resultado adecuado, ¿no?
lo que parece entender es que hay que buscar un cierto equilibrio, ¿no? Entre las dos cosas. Y quizás, efectivamente, sí sea una buena idea buscar un equilibrio. A mí me ha pasado lo que tú estás comentando. O sea, yo, como trabajo en visualización de información, pues publico, o sea, envío artículos a 2 congresos. Uno es el InfoBiz, ahora se llama BIS, que es un artículo que está en las categorías Corea Estrella. O sea, es, digamos, es de la mejor categoría, ¿no? Dentro de lo que son lo que es el ranking Core, ¿no? Es un ranking de congresos que lamentablemente se ha dejado de utilizar. Pero bueno, en ese congreso la tasa de aceptación es del 25%. Entonces te la estás jugando, porque es bastante difícil que te acepten un artículo ahí. Y bueno, envío a ese congreso y a otro que se llama Eurovis, que ese es de categoría A, pero también tiene un 25% de aceptación, pero yo creo que es incluso más difícil que el otro. Bueno, pues te puede pasar perfectamente que un año pues no publiques. No publiques porque en estos congresos, yendo a lo que comentabas, tienes que tienes que plantear un algoritmo muy original, técnicamente sólido. El artículo tiene que estar escrito, vamos, impecable. Los experimentos tienen que estar hechos con rigor. Tienes que tener un artículo realmente extraordinario para que te lo publiquen en este tipo de congresos. Y por supuesto, tiene que ser original. Entonces, bueno, y además que da igual, aunque hayan recibido el 50% de artículos buenos, van a rechazar la mitad de ellos porque se van a quedar con ese 25%. O sea, para preservar, digamos, la excelencia o digamos, el caché del congreso, limitan el número de aceptaciones a solamente el 25%. Entonces, te lo tienes que pensar mucho, ¿eh? Si quieres seguir por ese camino, porque es posible que pueda que haya años en los que no te acepten nada, ¿no? A mí me han llegado a rechazar artículos con 4 revisiones positivas. O sea, con los 4 revisores te dan posible aceptado o entre aceptado y posible aceptado. O sea, de este tipo de revisiones que dices pues, son buenas, pues me la han rechazado. Otra también me rechazaron donde un revisor experto me había propuesto incluso para el premio al mejor artículo y me rechazaron el artículo. Los otros no. En cuanto uno ve algo raro, y bueno, pues no sé, pues al final te lo acaban rechazando. Y luego hay otros campos donde, bueno, pues el trabajo consiste en coger unos nuevos datos y aplicar unas técnicas y obtener unos resultados y ya está. O coger un problema y pues bueno, pues aplicarle, yo qué sé, no sé, otra técnica y ver si obtienes mejores resultados, pero donde realmente no estás haciendo gran aportación a la ciencia. Bueno, pues bueno, pues esto es lo que hay. Vas a tener más. Al final es una decisión tuya, ¿no? O sea, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres realmente hacer investigación de calidad y de excelencia o quieres simplemente sacar artículos porque sí para ascender en tu carrera académica y obtener así un mejor contrato con la universidad y un poquito más de salario, y etcétera, etcétera? Sí, quizás sí sea bueno, digamos, un equilibrio, ¿no? Una de las últimas bueno, preguntas que me... Sí, perdón. Vale. Sí, vamos, que yo en particular sí había tirado más por la rama de la excelencia, pero es verdad que al final tienes que también colaborar en otros trabajos, ¿no? Claro.
Una de las últimas preguntas que me gustaría hacerte es el tema de escribir, ¿no? De aprender a escribir. ¿Cuál es sobre todo porque tu libro está muy bien escrito, entonces me gustaría preguntarte sobre cuál es la importancia de escribir y en particular de escribir bien en inglés, ¿no? Para el mundo académico. Sí, bueno, claro, es fundamental. O sea, yo tuve mucha suerte porque de pequeño vivía en Estados Unidos 5 años. Entonces, el inglés yo de ahí ya, o sea, yo no tengo problemas con el inglés. Vamos, que hablaba inglés casi mejor que español, ¿sabes? Entonces yo he tenido mucha suerte, pero claro, o sea, sobre todo si eres un alumno, no sé, estás en la universidad, mi consejo es que te apuntes a alguna academia o hagas lo que sea con tal de aprender inglés bien. Eso es fundamental. Te va a ayudar tanto, ¿no? Y tengo compañeros también que se han subido por las paredes y están, ¿sabes? Por su nivel de inglés, ¿no? Están muchas veces desesperados, ¿no? Realmente es fundamental. Y luego bueno, pues hay cursos que uno puede hacer, que ahora hay cursos online excelentes sobre la redacción de artículos, o sea, trabajos académicos. Hay uno de Stanford, por ejemplo, que yo recomiendo, y me lo he hecho yo también. Hay uno de Stanford muy bueno, muy bueno. Lo imparte una mujer que también imparte otro sobre estadística y medicina. Ahora es que no recuerdo el nombre, pero no sé, Statistics in Medicine o algo así sería el curso. Pero vamos, es la misma mujer, imparte también este otro curso sobre redacción de artículos y está súper bien, está súper bien. Vamos, lo podríamos, quizás lo puedas buscar y luego añadirlo a la descripción. A tu web. Pero ese es muy recomendable y hay otros más. De hecho, incluso algún profesor bueno en la universidad en San Diego, donde estuve, uno de los mejores profesores, o sea, este profesor ha sido dentro del campo del Machine Learning, es bastante famoso y ha sido incluso redactor jefe del Journal of Machine Learning Research, o sea que es vamos, quizás la mejor revista de Machine Learning. Él mismo da un curso sobre redacción de artículos. O sea que para que veas la importancia. Y yo, no sé, sí, yo lo recomiendo. Lo recomiendo totalmente. Manuel, me gustaría hacerte la última pregunta, y tiene quizá un carácter un poco más filosófico, pero Sí. me gusta hacerla. Es, ¿la informática te ha hecho la vida más feliz? Bueno, es una buena pregunta. No sé, ¿cuándo era más feliz? ¿Antes de tener ordenadores e internet o después? Depende en qué momento de tu vida estés. Claro, o sea, yo cuando empecé la carrera, empecé en el año 90. Entonces no había internet. O internet tal y como lo conocemos, ¿no? A lo mejor había internet en el modo texto y muy primitivo, ¿no? Pero claro, entonces hasta entonces bueno, pues yo ¿qué había hecho? Pues ir al colegio, hacer deporte, yo que sé, tocar la guitarra. O sea, realmente no necesitábamos internet para ser felices, ¿no? Ni la informática. Luego, no sé, luego yo creo que, de todas formas, ¿sabes qué pasa? Como todo avance técnico, todo ayuda a mejorar nuestra calidad de vida en general. O sea, todos estos avances informáticos que se producen luego se transforman en avances en medicina, por ejemplo.
avances en otros campos, ¿no? Y esto al final es importante porque, bueno, pues todo contribuye a mejorar nuestra calidad de vida, yo creo, al final. No sé si está directamente relacionado con lo que sería felicidad, pero con lo que es calidad de vida, incluso esperanza de vida, yo creo que la informática es fundamental. ¿Y para ti haberla estudiado, tenía una carrera como académico en informática? Pues no te sabría decir. Yo creo que si hubiese estudiado otra carrera, no estoy convencido de que supiera programar. No sé si me habría puesto a programar. Eso sí, y la programación actualmente es fundamental. Claro. Yo ahora que estoy trabajando en temas de visualización de datos, pues a ver, todas las aplicaciones gráficas que construyo, todas las hago programando. Entonces, si no sabes programar, pues actualmente, hoy en día, estás un poco limitado. Yo diría que estás bastante limitado. Pero bueno, no sé. No sé. Luego ocurre una cosa también curiosa, por lo menos yo lo veo en mí y a lo mejor en otra gente, ¿no? Y es que es verdad que he estudiado informática, pero echo de menos también haber estudiado otras cosas. Claro, ¿no? Como sobre todo las matemáticas, ¿no? Yo cuando fui para allá, para San Diego, y vi la primera charla de un alumno de doctorado, dije, madre mía, ¿dónde me he metido? O sea, porque era un nivel de matemáticas. Y es verdad que era un chico que era especialmente teórico y, bueno, era una fuera de serie, ¿no? Pero bueno, sí que echo de menos, por ejemplo, yo en mi caso, ¿no? Por mis intereses personales, sí que echo de menos haber aprendido un poco más de matemáticas durante la carrera o el doctorado. Y ahora, digamos, me gusta más aprender matemáticas que informática, porque al fin y al cabo, bueno, programación, informática, eso yo ya más o menos lo sé. Pero lo que necesito, lo que a mí realmente me sirve, me resulta útil para mi investigación, ¿vale? Y o sea, son los métodos matemáticos. O sea, los métodos matemáticos, ¿no? Claro, te abren un mundo de posibilidades que si no los conoces, estás muy limitado. O sea, ¿qué haces con recursividad o con bucles o con estructuras de datos? Bueno, vale, está bien. Eso es algo fundamental que tienes que conocer, pero ¿cómo se generó el buscador de Google? Pues los desarrolladores conocían muy bien el álgebra lineal. ¿Vale? O sea, el algoritmo necesita esas matemáticas que hay por debajo, y eso es lo que la gente en estas universidades buenas sabe muy bien y controla, ¿vale? Y hay cursos, las asignaturas están diseñadas pues para enseñar todas estas tipos de cosas, para aportar esta base así matemática fundamental. Así que yo para el diseño de algoritmos, bueno, está bien conocer programación dinámica y backtracking y dividir y vencerás y todas estas cosas, pero es casi tan importante o más también conocer las matemáticas. Y de hecho, si abres el libro, por ejemplo, del MIT de Introducción a Algoritmos, de Cormen y bueno, que es el libro que es posiblemente el más famoso, tú lo abres casi por cualquier lugar y vas a encontrarte con matemáticas y con demostraciones y lemas y propiedades y fórmulas. Y bueno, esto intento comunicar a mis alumnos, ¿no? Que sobre todo que no se asusten, ¿vale? Que llegue un momento que intenten llegar a un punto en el que no se asusten de las matemáticas.
porque muchos se asustan. O sea, o sea, no quieren saber nada de matemáticas. Y yo creo que es importante llegar a ese nivel de madurez en el que digas, vale, tengo estas matemáticas, al principio no las entiendo, pero sé que si me pongo, al final las voy a comprender y bueno, pues voy a poder avanzar, ¿no? Pues para mí es un excelente cierre de entrevista y me gustaría darte las gracias, Manuel, porque la he pasado muy bien, he aprendido mucho y la hora ha pasado volando, ya son Sí. 1 hora y 30 minutos y ha sido la entrevista más larga del podcast, pero se ha hecho insuficiente porque, bueno, hablamos tantas cosas y todavía faltaron muchas más, pero seguramente nos veremos quizás en otro round, ¿no? Hablando de otros temas. Así que, bueno, me gustaría que te despidieras con nuestros oyentes. Sí, bueno, pues nada, yo nada, encantado de participar. Al final sí, nos hemos enrollado bastante, pero son temas de los que a mí me encanta también hablar y discutir. Eh, y nada, cuando quieras, yo encantado de volver a participar y de hablar de todos estos temas. Muchísimas gracias, Manuel, y un saludo a todos nuestros oyentes que seguro van a disfrutar tanto como yo esta extraordinaria entrevista. Nos vemos. Bien, muchas gracias.